Antes del amanecer, cuando el gallo aún duda entre cantar o callar, ya hay pasos sobre el barro. No son nobles, ni soldados, son campesinos, sin nombre, sin escudo, pero con la urgencia antigua de no morir de hambre. El día comenzaba mucho antes del sol, y en los pueblos medievales, el estómago no tenía privilegios. Se comía, si se podía, y si no, se resistía. El pan era el corazón de la mesa, pero no ese pan dorado que imaginas, no el que cruje en las panaderías modernas, sino uno oscuro, casi gris, hecho con cebada, centeno, y, en tiempos crueles, con cortezas de árbol molidas, o harina mezclada con polvo de guijarro. Sí, piedras, para que rindiera, para que llenara, para que durara más que la esperanza. Era tan duro que los dientes se astillaban, pero aún así, se partía con respeto. No había otra cosa, y cuando no había pan, había barro. Sí, barro cocido, mezclado con raíces hervidas, con lo que quedaba de las sobras del molino, con una pizca de fe. Se moldeaba como torta, se dejaba endurecer al fuego, y se comía, no porque supiera bien, sino porque era algo. En esos días, el hambre no era una visita, era una inquilina que dormía al pie de cada cama, y se sentaba a la mesa, sin pedir permiso. Pero aún en medio del vacío, se encontraban formas de ritual. Los campesinos guardaban sus raciones, en cuencos sencillos, de madera agrietada, algunos con símbolos tallados a mano, como un sol de rayos rectos, grabado al centro, como si un poco de luz pudiera flotar sobre el caldo ralo. No tenían oro, no tenían elección, pero aún así, tenían ceremonia, porque a veces, la dignidad no se mide por lo que hay en el plato, sino por cómo lo sostienes. No toda hambre se calma con pan, y no todo festín trae alegría. En la Edad Media, el banquete de los pobres era una danza entre la escasez y la resignación. En el centro del hogar, si es que podía llamarse así, un caldero de hierro colgaba sobre el fuego. No hervían manjares, hervía el día. Agua, una raíz, 2 hojas marchitas, un hueso viejo de semanas pasadas, y si los dioses sonreían, un poco de cebolla, una pizca de ajo silvestre, o el milagro de un puñado de col. Ese brebaje era sopa, y esa sopa era vida. Cada cucharada era una oración sin palabras, no por devoción, sino por necesidad. Las madres repartían porciones en silencio. Los niños no pedían más. Ya sabían que el hambre no tiene oídos. A veces, un trozo de pan duro se dejaba flotar en la sopa, como si fuera carne, como si el recuerdo de la carne pudiera engañar al cuerpo. Y no se comía por placer, se comía para no caer, para no rendirse, para ver otro amanecer. Las sobras, si las había, se guardaban, no en cofres, sino en cuencos de madera, como aquel con el símbolo solar grabado en su fondo, que no daba calor, pero sí un sentido, porque cuando no hay elección, hasta el gesto más simple se convierte en ceremonia. Los campesinos no tenían servilletas, ni cucharas de plata, pero tenían orden, tenían ritmo, tenían esa voluntad silenciosa, de no dejar que la pobreza les quitara también la costumbre de compartir. En esos días, el alma no se alimentaba de manjares, se alimentaba de resistencia. Cuando el cuerpo clama y la tierra calla, el campesino aprende a comer no lo que quiere, sino lo que sobrevive. Los campos daban más que trigo, daban lo que no se siembra, legumbres toscas, raíces agrias, y hojas que no estaban destinadas al paladar, pero que encontraban su lugar en la olla del pobre. Habas, lentejas, guisantes, con piel gruesa, sabor áspero, pero fieles compañeras del hambre. Se cocían por horas, y aún así, seguían peleando contra el diente. La tierra ofrecía más, si sabías buscar con los ojos del estómago. Zanahorias pequeñas, casi silvestres, nabos deformes, y coles amargas, que solo el tiempo suavizaba, y también hongos, los que se encontraban entre los troncos caídos. Un riesgo, una ruleta, porque no todos los hongos alimentan, algunos despiden.
El campesino medieval no comía con deseo, comía con juicio, con miedo y a veces con fe. Todo se mezclaba, todo se extendía, todo se alargaba como una sombra al atardecer, y cuando había que darle forma, se servía en los mismos cuencos de madera, con el mismo símbolo solar, aquel círculo grabado a fuego que no prometía abundancia, pero sin memoria, porque el sabor no venía del plato, sino del gesto de pasar el cuenco, de compartir lo poco, de sobrevivir juntos. No todo lo que fluye, calma, y no todo lo que calma, nutre. En la Edad Media, incluso beber era un acto de cuidado. El agua era un enemigo disfrazado, transparente, pero traicionera, contaminada por desechos, animales muertos, y la ignorancia de una era sin filtros ni cloro. Por eso, los campesinos preferían lo que bullía. La cerveza débil, fermentada en casa, sin fuerza para embriagar, pero lo bastante segura para confiar. Se preparaba con avena, centeno o cebada, se almacenaba en jarras de barro, y se bebía a todas horas, con el pan del alba, con la sopa del mediodía, con el silencio de la noche. No era un lujo, era una necesidad disfrazada de tradición. Beber no era celebración, era defensa. También había leche agria, el suero que quedaba de fabricar queso, ácido, rancio, pero bebible. Y si nada quedaba, se diluía vinagre en agua caliente, una mezcla que raspaba la garganta, pero que llenaba el estómago vacío, con una falsa sensación de saciedad. En los hogares más humildes, la bebida no se servía en copas, sino en los mismos cuencos de madera, aquellos donde antes hubo sopa, y donde el símbolo grabado del sol parecía flotar en cada sorbo como un reflejo olvidado. Ese cuenco no distinguía entre comida o bebida, entre hambre o sed, solo entre tener y no tener. Y aún así, al terminar, se enjuagaba con cuidado, porque no era solo un recipiente, era una reliquia familiar, una promesa silenciosa, de que mañana, tal vez, habría un poco más. Y así, incluso la sed, aprendió a esperar con paciencia. Hay alimentos que no cruzan los siglos, no porque se hayan extinguido, sino porque nuestra memoria los rechazó. En la mesa del campesino medieval, no todo lo que se comía sería aceptado hoy. La sangre, por ejemplo, no era desperdicio, era sustancia. Se usaba en sopas espesas, mezclada con vinagre y avena, hervida con hierbas silvestres, y servida caliente, como un consuelo oscuro. Los intestinos de animales, lavados apenas con agua del pozo, eran rellenos con arroz salvaje, hierbas, grasa, restos, y atados con hilo vegetal. Eran embutidos, pero sin glamour ni normas sanitarias. Se comía el cuerpo entero del animal, porque desechar era un privilegio. En algunas regiones, los campesinos atrapaban caracoles, los cocían con cebolla, y los comían como manjar. Otros recogían erizos de tierra, pequeños roedores, o aves que ni siquiera tienen nombre hoy. Todo lo que se movía era, en tiempos desesperados, una oportunidad. Incluso se experimentaba con pan mezclado, con residuos animales secos, filtrados, quemados, y molidos hasta ser casi polvo. Una forma de dar sabor a lo que ya no tenía alma. No era repulsión, era supervivencia. Los campesinos no hablaban de recetas, hablaban de posibilidades. No había cocina, había alquimia rudimentaria, y cada ingrediente, por extraño que parezca hoy, era una batalla ganada al vacío. A veces, ese pan oscuro, mezclado con lo que no se nombra, era partido en silencio, y servido, sí, en los mismos cuencos de madera, con el símbolo del sol grabado en su centro, como si incluso lo impensable pudiera ennoblecerse con un poco de forma. No juzgues al que comió lo que tú jamás probarías, porque quizás algún día el hambre toque a tu puerta, con el mismo rostro. Incluso en la miseria, el calendario trae treguas, y en la Edad Media, hasta los más pobres esperaban el milagro de un día diferente. Las festividades eran excepciones, momentos donde el hambre no desaparecía, pero se disfrazaba de celebración. Navidad, Pascua, el día del Santo Patrón, días sagrados, no porque se rezara más, sino porque el amo, a veces, aflojaba la mano. Ese día, el campesino podía recibir un trozo de carne salada, una torta hecha con avena y un poco de miel,
o incluso una jarra de cerveza más fuerte, de la que solía beber. No era caridad, era control, un recordatorio de quién daba y quién agradecía. Y sin embargo, aquella comida sabía distinta, porque el estómago también puede sentir esperanza. Las mujeres cocinaban con lo mejor que podían reunir, amasaban pan con más cuidado, aromaban caldos con lo poco que quedaba, y sacaban del rincón más alto el cuenco especial, ese de madera, con el sol grabado al centro, usado solo en ocasiones sagradas. No era más profundo, ni más grande, pero era distinto, tenía historia, tenía memoria, y en su interior, todo sabía mejor, porque no era solo la comida, era el rito, la ilusión, el suspiro colectivo de un pueblo que aún, a pesar de todo, sabía celebrar. Los niños corrían, los adultos reían, aunque fuera por un rato, y por esa noche, la pobreza se disfrazaba de abundancia, y el pan sabía a promesa. No era un festín, era un paréntesis, un momento suspendido, en el que el alma comía más que el cuerpo. Al final, no es lo que se come, sino cómo se sostiene el hambre, lo que revela la verdadera nobleza. Los campesinos medievales no tenían manjares ni mesas talladas, pero sí una forma de ritual que desafiaba al olvido. La comida, aunque escasa, era servida con un respeto que hoy hemos perdido. Se comía juntos, se pasaban los alimentos en silencio, como si el acto mismo de compartir fuera una liturgia que protegía el alma del desgaste. El cuenco de madera, el mismo que ha viajado con nosotros en este relato, era más que un objeto, era un testigo, un relicario cotidiano. Algunos tenían inscripciones, otros cicatrices de fuego, pero los más antiguos, los más queridos, llevaban un símbolo, un sol grabado a mano, con rayos rectos y centrados, que no brillaba en el cielo, pero sí en la oscuridad de cada casa sin nombre. Ese cuenco no servía solo para sostener comida, servía para sostener memoria, para decir, aquí estuvimos, aquí resistimos. Era pasado de generación en generación, no como herencia, sino como escudo. En noches sin cena, se dejaba vacío, pero nunca boca abajo, porque hacerlo era como rendirse, y así, lo humilde se volvió sagrado, lo roto, digno, y lo sencillo, eterno. Un día, dicen, un anciano campesino murió, y su cuenco fue enterrado con él, no por costumbre, sino porque en esa madera estaba su historia. Quizás aún duerme bajo la tierra, esperando que alguien lo desentierre, y al sostenerlo, entienda. La voz se vuelve casi un susurro de viento en campos viejos. No todo lo que alimenta, se mastica, y no todo lo que duele, se olvida. Hay objetos que no son reliquias, son supervivientes, y en el fondo de aquel cuenco, desgastado por los años, aún se puede ver el símbolo, ese pequeño sol que no calienta, pero que nunca deja de estar.